Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Les saludo con respeto, con mucho cariño, desde aquí, desde San Diego, California. Yo soy el pastor José Daniel Corte, pastor de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth de Bonita, California. Y el día de hoy, mis hermanos, muy agradecido con el Señor, muy contento porque tanto mi esposa como yo ya recibimos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y pues eso nos está ayudando para poder, hermanos, estar listos para seguir ministrando a nuestra iglesia en forma presencial. Y eso pues nos llena de ánimo, nos llena, hermanos, de emoción, de gratitud, sobre todo con nuestro Señor, porque pues ya vemos como una gran posibilidad el podernos reunir. Y de hecho hemos estado planeando regresar en forma presencial al templo el próximo 4 de abril, que es el día de resurrección, el día en que celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Porque, mis hermanos, Jesús venció al pecado muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero después venció también a la muerte, mis hermanos. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y venció a la muerte y al pecado también, hermanos, levantándose poderosamente de entre los muertos. Y ese día, mis hermanos, pues vamos a celebrarlo todos juntos allá en el templo en Bonita. Pero mientras tanto, pues seguimos aquí por línea, mis hermanos, compartiendo este culto de oración y estudio bíblico. Y el día de hoy, mis hermanos, como recordarán ustedes, estamos hablando de los propósitos por los cuales Dios nos creó. Y hoy vamos a hablar, mis hermanos, del cuarto propósito por el cual Dios nos creó. Y quiero decirles que Dios nos creó para servirlo a Él. Y a esto la Biblia llama el ministerio. Nosotros creemos que ministrar significa servir a los demás. Y mis hermanos, servir a los demás no es tan popular en este mundo. Casi siempre el servicio se asocia con personas que no tienen educación o que no tienen una posición económica buena, que necesitan un trabajo, que no tienen mucha experiencia en ningún trabajo difícil. Entonces, pues, son los que limpian los cuartos, los que limpian los baños, los que limpian las casas, y se les considera pues como personas de segunda clase. Pero eso es incorrecto, hermanos, porque el Señor nos enseñó que lo mejor de todo es servir a los demás. De hecho, para eso nos creó, para que lo sirvamos a Él, sirviéndonos también unos a otros. Y debe ser, hermanos, el más grande gozo el servir a nuestro Dios y servir a nuestros hermanos. En la palabra de Dios, en 1 Corintios, el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y hermanos, esas palabras pues salieron de la boca de uno de los más grandes hombres que ha habido en este mundo, el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Un hombre ejemplar,
un hombre, hermanos, que fue leal a Dios, un hombre que fue el que plantó muchas iglesias, llenó al mundo literalmente, al mundo de su tiempo, lo llenó del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue un misionero excepcional, hermanos, fue uno de los más grandes hombres, muy preparado al grado de poder, hermanos, hablar con los estoicos y los epicúreos, aquellos filósofos griegos, ahí en el Areópago de Atenas, de las cosas de Dios, mis hermanos, conocedor de la cultura griega, un hombre que era ciudadano romano de nacimiento, perteneciendo a la clase alta de su tiempo. Mas, sin embargo, él a sí mismo se consideraba servidor. Y Apolos fue otro de los grandes hombres de Dios, hermanos. Pero dice Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que ha dado el crecimiento. Mis hermanos, debemos entender que Dios nos ha dado la posición de siervos. Debemos aceptar que somos siervos de los demás. Y eso debe ser nuestro más alto orgullo, el poder servir a los demás. Es triste decirlo, pero la mayoría de cristianos desean ser servidos en lugar de ser servidores, mis hermanos. Qué triste. En Efesios 2:10 dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Juan 17:4, orando nuestro Señor Jesucristo, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Sí, mis amados hermanos, Dios dice aquí que nos hizo para que hagamos buenas obras. Esas buenas obras son el servicio que damos a los demás. El Señor Jesús, dando cuentas a Dios, le dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue esa obra? Venir a servirnos, hermanos. Porque Él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos puso en la tierra para aportar algo. No estamos aquí solo para consumir lo que la tierra nos da, mis hermanos, comiendo, respirando, ocupando un lugar en el espacio. Nuestra vida debe hacer una diferencia y eso se logrará mediante nuestro servicio a nuestro Dios y nuestro servicio a nuestros semejantes. Dios, mis hermanos, nos creó para que lo sirvamos. Ese servicio para Dios lo haremos, como ya mencioné, mediante el servicio a nuestros prójimos. Por eso la Biblia nos habla de hacer buenas obras, como lo acabamos de leer allí, hermanos, en Efesios 3:10 o 2:10. Efesios 2:10. En Colosenses 3:23 y 24, la palabra de Dios añade, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sí, mis hermanos, cuando tú sirves a un prójimo, cuando tú sirves a un necesitado,
cuando tú sirves a un hermano en Cristo, a un familiar, a tu familia, a tu hijo, a tu iglesia, estás sirviendo a Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice por eso que cuando tú sirvas a otro, lo hagas como que lo estás haciendo para el Señor y no para los hombres. La enseñanza de Jesús sobre el juicio de las ovejas y los cabritos nos recuerda esta gran verdad. Dice la palabra allí en Mateo 25, del 34 en adelante, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve desnudo y me cubristeis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, en la cárcel, enfermo, y te servimos? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué importante es entender eso, hermanos. Servir a Dios es servir a los demás y hacerlo con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, no por deber, no por obligación, sino por gratitud a Dios y porque ese es el propósito por el cual Él nos ha creado. Debe ser pues un servicio de buena voluntad. En Efesios 6:7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando tú sirvas a los demás, tiene que ser de buena voluntad, es decir, con amor, con una disposición total, hermano, con un cariño, un cuidado especial, y poniendo todo tu empeño en que esa persona reciba el servicio que necesitas. Este servicio a Dios fue decidido antes que naciéramos. Antes que naciéramos, hermanos. En Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso se le está diciendo a Jeremías, hermanos. Pero claro, eso mismo te dice a ti y a mí. Quizás a nosotros no, hermanos, nos puso o no nos dio por profetas a las naciones, pero a cada uno nos dio una tarea específica que tenemos que realizar. A mí me dio, hermanos, la tarea de pastorear su rebaño, hermanos. A otros les dio la tarea de administrar las cosas de la iglesia. A otros les dio la tarea de predicar el evangelio. A mi esposa le dio la tarea de ayudar a las mujeres, hermanos, para sanar sus heridas emocionales. Y a cada persona nos ha dado talentos, nos ha dado dones para que podamos servirlo. Y eso desde antes que naciéramos, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya había decidido nuestro futuro, nuestra trayectoria, para qué es que Él nos iba a enviar a este mundo. Jeremías nació para servir a Dios como profeta. Noé nació para servir a Dios como el preservador de la raza humana. Moisés nació para servir a Dios como el libertador y legislador de Israel.
Salomón nació para servir a Dios como el sabio rey constructor del templo. Juan el Bautista nació para servir a Dios como el precursor del Mesías. Jesús nació para servir a Dios como el Salvador de los hombres y el Rey de reyes y Señor de señores. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, ¿para qué naciste? Claro, para servir a Dios. Pero, ¿de qué forma? Bueno, eso cada uno de nosotros lo tiene que descubrir. Dios ha puesto ese don maravilloso en ti que tú tienes que primero descubrir, después desarrollar y ponerlo en las manos de Dios y en servicio de tu iglesia, en servicio de tu familia, en servicio de tu comunidad. Porque lo que hagas a los pequeños que te rodean, lo estarás haciendo para tu Señor. Dios te salvó con ese propósito. No solo nos creó para que lo sirvamos, pero por eso nos salvó. Así que los cristianos doblemente tenemos, hermanos, ese deber de servir a Dios, porque Él nos dio la vida, pero también nos ha dado la vida eterna. Dentro del reino de Dios, tu vida ya tiene un plan específico, mi hermano, un propósito, un rol que desempeñar que nadie más que tú lo puede hacer. Esto le da a tu vida un gran significado y un gran valor. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, eres irreemplazable. Dios te tiene a ti como la persona indicada para realizar la obra que Él te ha encomendado. Nadie más la podrá hacer en tu iglesia aparte de ti, porque para eso el Señor te salvó, para que tú desempeñes la obra que Él te ha encomendado. Este servicio a Dios se da por gratitud, ya que tu salvación costó el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en estos días vamos a estar recordando, hermanos, en la Semana Santa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección gloriosa. Y hermanos, Él murió por ti y por mí. Nosotros fuimos los culpables de su muerte. A veces culpamos a los judíos, culpamos a los romanos, hermanos. Culpamos a Judas que lo entregó. Pero no, mis hermanos, los culpables de la muerte del Señor fuimos tú y yo, hermanos. Porque Él murió por nuestros pecados, hermanos. Él murió para pagar nuestras culpas, para pagar nuestros pecados. Hermanos, esa fue la razón por que Él fue a la cruz del Calvario y sufrió tanto por nosotros. Así que servirlo no es más que una muestra de gratitud, de reconocimiento de lo que Él hizo por nosotros. En 1 Corintios 6:20 dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La muerte de nuestro Señor, la sangre que Él derramó, mis hermanos. Por eso dice en 1 de Pedro 1, del 17 al 19, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias a la salvación perfecta que Cristo Jesús nos dio, nuestro pasado ha sido totalmente perdonado. Nuestro presente tiene un gran significado y nuestro futuro, mis hermanos, está asegurado. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que todo lo hizo por amor, hermanos? Amén. Por amor. Él no espera que nosotros le paguemos con dinero, le paguemos con nada. No hay valor, hermanos, en el mundo que pueda pagar lo que Él hizo. Lo único que podemos hacer es con mucha humildad y con mucha gratitud servirle con todo nuestro corazón. Y aunque le sirvamos todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día, jamás podremos pagar lo que Él hizo por nosotros. Dios nos ha hecho ministros suyos para servir a los demás. A veces pensamos que un ministro es un pastor, un misionero o un profesional, pero no, cada cristiano es un ministro de Dios y está para ministrar a los demás, es decir, para servir a los demás. Dios, mis hermanos, por eso nos llamó, para que lo sirvamos. Cada cristiano ha sido llamado a servir. Por eso Dios nos capacitó con los dones espirituales, como lo mencionaba hace un momento, para que nos sirvamos por amor los unos a los otros. El servicio de cada cristiano es vital dentro de la iglesia. Imagínate que tu corazón o tu hígado decidieran no trabajar por un tiempo. ¿Qué pasaría? Pues te morirías, hermano. Aunque todos los demás miembros de tu cuerpo estuvieran dispuestos a trabajar óptimamente, en el momento que el corazón ya no quisiera trabajar o el hígado dejara de funcionar, tú te morirías. Y eso pasa en muchas iglesias, hermanos. Muchas iglesias están muriendo porque sus miembros no quieren trabajar. No quieren trabajar. Y para que un cuerpo funcione, mis hermanos, todos los miembros tienen que hacer su parte. Mis hermanos, la iglesia, recuerden, es el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros somos miembros, cada uno en particular. Como lo dice en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué importante es entender este propósito de servir a los demás. Hermanos, cuando nosotros servimos por amor a los demás y por ende a nuestro Dios a través de nuestro servicio a los demás, hermanos, nuestra vida se llena de gozo, se llena de júbilo. Hermanos, nos sentimos plenos, nos sentimos contentos, porque nos damos cuenta que nuestra vida tiene un propósito maravilloso. Y al verlo cumplirse, mis hermanos, eso nos llena de gran satisfacción. Dios nos manda que le sirvamos. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 20, del 25 al 28, donde dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones
se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La meta del verdadero cristiano debe ser dar sirviendo de lo mucho que recibe porque absolutamente todo lo que tenemos lo hemos recibido de nuestro Dios. Mis hermanos, debemos seguir el ejemplo de nuestro Maestro Supremo, de nuestro Señor Jesucristo, sirviendo a todos los demás. Hay un canto que dice: gozo da servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Gozo que no tiene igual. ¿Quieres ser verdaderamente feliz? ¿Quieres que tu vida cristiana verdaderamente sea gozosa, feliz? Sirve a Dios, sirve a tus hermanos, mi amado hermano. Muchos cristianos son como el mar muerto, en vez de ser como el mar de Galilea. ¿Por qué, hermanos? Fíjense, el mar de Galilea está lleno de vida, porque continuamente recibe agua que baja de las montañas que quedan al norte de allí del mar de Galilea. Hermanos, de ahí baja el agua y alimenta al mar de Galilea. Pero también continuamente el mar de Galilea está despidiendo agua que alimenta al río Jordán. Y por eso está lleno de vida, porque así como recibe agua continuamente, que la va renovando el agua que tiene, así también despide agua y la manda al río Jordán. En cambio, el mar muerto, hermanos, está muerto porque recibe el agua que viene en el río Jordán, pero no tiene ninguna salida. Y el agua se queda estancada ahí en el mar muerto, hermanos. Y por eso no tiene vida, porque el agua no encuentra ninguna salida. Ahí se queda estancada. Y pues todos los animalitos y todo ahí no pueden vivir, hermanos, porque es agua que está cada vez más podrida, cada vez tiene más y más bacterias y no puede haber vida. Por eso se le llama el mar muerto. Muchos cristianos buscan la iglesia que supla todas sus necesidades, cuando debieran buscar la iglesia donde ellos puedan suplir por medio de sus dones espirituales las necesidades de esa iglesia. Fíjense qué perspectiva tan distinta. Yo conozco muchos hermanos que están buscando la iglesia que les llene, la iglesia que les dé más, que tenga mejor música, que tenga mejor predicador, que tenga los excelentes maestros de escuela dominical, que tenga actividades para sus hijos, y están buscando, cuando el verdadero cristiano debiera buscar una iglesia que necesite quien la ministre, que necesite, hermanos, quien venga a dirigir a los jóvenes, quien venga a predicar la palabra, quien venga a tocar un instrumento, quien venga a organizar un coro. Hermano, ese es el tipo de iglesia que Dios quiere para ti, donde tú puedas desarrollarte, donde tú puedas dar todo de ti en servicio a tu Dios, y eso te va a hacer crecer enormemente en tu fe y en tu vida espiritual. Realmente, el que no vive para servir
no sirve para vivir, hermanos. El fin del tiempo se está acercando rápidamente y muy pronto estaremos ante nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo y tendremos que rendirle cuentas de todo lo que hicimos y todo lo que no hicimos por Él mientras estábamos aquí en el mundo. Y la pregunta lógica es, ¿estás listo para ese día, hermano? ¿Estás listo para ese día, mi hermana? A veces pensamos que los grandes siervos de Dios lograron agradarlo porque eran hombres y mujeres muy superiores a nosotros. Pero cuando meditamos un poco más en sus vidas, nos damos cuenta que tuvieron los mismos defectos y problemas que nosotros tenemos. Por ejemplo, Abraham, pues era muy viejo, mis hermanos. Jacob era muy inseguro. Lea no tenía atractivo. Moisés era tartamudo. Gedeón muy pobre. Sansón era codependiente de su mujer. Rahab era inmoral. David fue infiel. Jeremías era un profeta llorón. Jonás era rebelde. Noemí era viuda. Pedro impulsivo. Marta era exagerada. La samaritana con problemas matrimoniales. Zacarías era impopular. Tomás era incrédulo. Pablo, mis hermanos, estaba enfermo. Timoteo era tímido. Jacobo y Juan eran ambiciosos. Elías con pasiones semejantes a las nuestras, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los personajes bíblicos eran personas como tú y como yo. Si estas personas pudieron servir a Dios y llegar a ser grandes paladines de la fe, entonces tú y yo también podemos hacerlo. Recuerda que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para poder ser más que vencedores. Amén. Mis hermanos, sirvamos de todo corazón a nuestro Dios. Es lo menos que podemos hacer, mis hermanos. Y ahora, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar en estos momentos para darle gracias a Dios por todo este tiempo que Él nos ha permitido conectarnos, hermanos. Y vamos a seguir transmitiendo los programas desde el templo, desde su casa de ustedes, los martes de estudio bíblico. Y pues poco a poco vamos a ir reabriendo otras actividades en la iglesia hasta que quizás todo se transmita desde la iglesia. Pero vamos a seguir, hermanos, porque gracias a Dios por esta pandemia hemos podido alcanzar a gente que ni sospechábamos que la podríamos alcanzar. Y no solamente gente de la comunidad nuestra, pero gente de otras partes, hasta de otros países, hermanos, estamos alcanzando por este medio. Por eso estamos bien agradecidos con Dios y seguiremos predicando su bendita palabra, estudiándola para poder crecer en nuestra fe cada día. Vamos a orar en estos momentos, mis amados hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque nos has permitido, Señor, tener nuestro culto de oración y estudio bíblico de este día martes, Señor, 23 de marzo. Te pido ahora, Padre, por todos los hermanos que están necesitados, por todos los hermanos que están pasando por pruebas y tribulaciones, por los hermanos que están enfermos. Te agradezco, Señor,
que Argelia y yo pudimos ya, Señor, recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y gracias porque sabemos de muchos otros hermanos que ya han sido vacunados, Señor. Te pedimos que nos ayudes para que no tengamos, Señor, ninguna consecuencia de esta vacuna, Padre, sino que podamos estar muy bien, Padre Santo, y que podamos estar también listos para regresar a nuestros cultos presenciales. Amén. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel, has sido bueno, y aunque hemos perdido a tanta gente que amamos, Padre Santo, a tanta gente de familiares, de amigos, de hermanos en Cristo, sabemos que tus propósitos siempre se cumplen, Padre Santo. Amén. Y sabemos que todos tenemos un tiempo en el cual, Señor, hemos de regresar contigo. Pero entre tanto que volvemos a tu presencia, permite que podamos ser siervos fieles. Amén. Que podamos servirte como tú, Señor, lo deseas, porque ese fue el propósito por el cual nos has creado. Amén. Muchas gracias te doy, Señor, y te sigo pidiendo, Señor, por mi hijo José Daniel y su esposa Bianca, Señor. Bendícelos grandemente y úsalos poderosamente, Señor, en su ministerio. Por mi esposa te doy muchas gracias porque ha venido en mejoría, Señor, día con día, y porque ella, Señor, está lista para seguir sirviéndote con todo su amor. Amén. Así, Señor, me pongo en tus manos y te pido que nos bendigas esta noche y el resto de nuestras vidas, Señor, y que podamos siempre poner tu nombre muy en alto donde quiera que estemos. Y ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con vuestras iglesias, con vuestros pastores, con vuestros hermanos y amigos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, los esperamos el próximo domingo, que es el domingo de Ramos o el domingo de Palmas, para celebrar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.